bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga lo que dice. Todos tuvieron que irse bajo la nube. ¿Y qué significa esa nube? Es la presencia de Dios. Porque recuerden que este pueblo, Dios lo saca de Egipto. Y eso a mí me impactaba porque escudriñando me doy cuenta que el pueblo le oró al Señor, pero no le ora porque en verdad ellos vivían en adoración a Dios, sino que ellos estaban orando porque estaban, como les digo, cansados de la opresión que tenía el faraón sobre ellos. Entonces, pero ellos en verdad disfrutaban de estar en Egipto, pero estaban cansados de la opresión del faraón y le claman al Señor porque los tenían esclavos bueno, y eso tipifica a Satanás, pecado. El Egipto tipifica el pecado, es la idolatría, ¿verdad? El hombre sumergido en la idolatría, viviendo para sí mismo, no viviendo para Dios, y así estaba ese pueblo, amén. Pero ese pueblo se acordó que Dios les recordaron el pacto y le oran al Señor, pero el Señor cree que se le había olvidado. No, el Señor actúa y dice, voy a ir y los voy a rescatar, amén. Y viene, envía, dice a Moisés, que y tipifica al Cristo, ¿verdad? Dios dice que envió a su hijo para redención del hombre, y el hijo dice que redime, ¿verdad?, a ese pueblo. ¿Y qué hace? Y lo lleva al Padre, amén. Lo guía ¿hacia dónde? Hacia el Padre. Y el Espíritu Santo da testimonio de esa verdad gloriosa acerca del autor de eterna salvación, amén. Entonces vemos que van, y saca a su pueblo de Egipto y lo introduce, y se introduce este pueblo, dice, al desierto. ¿Para qué dice que lo introduzca? Para probar su corazón. Para que ese corazón que ellos tenían, que era un corazón idólatra, desviado de la verdad de Dios, desviado del reino de Dios, sino que ese corazón estaba alineado, pero no a Dios, sino a sus anhelos, sus deseos y sus propósitos meramente humanos, pero no eternos. Amén. Entonces Dios viene, envía a Moisés, lo saca, lo introduce al desierto, al pueblo, a través de Moisés, pero Dios lo va guiando. Dice que de día, columna de nube, amén. Y esa columna de nube, ¿quién era? Era Cristo. De noche, columna de fuego. Y hasta una canción han hecho, ¿verdad? Y dice que esa nube lo seguía día y noche, amén. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Dios los alumbraba siempre. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba con su pueblo. Pero el problema es que cuando los introducen al desierto, Dios se da cuenta que muchos de ellos no estaban con él. Eran pocos los que estaban con él. Dios estaba con el pueblo, pero el pueblo no estaba con Dios. Había muchos de ese pueblo que no estaban con Dios. Y por eso muchos de ellos perecieron al desierto. Y esto decimos, ay, esto es una historia. A mí me da tristeza cuando las personas agarran la palabra y la ven como historia. Esa no es una historia, hermano. Aquí está hablando el evangelio. Aquí está hablando lo que es prioridad. Aquí está hablando qué es lo que usted y yo necesitamos. Aferrarnos a esa verdad gloriosa acerca de su Hijo Jesús el Cristo, que es el autor de eterna salvación. Y dice que ese pueblo le dio la espalda. Desechó el pacto, desechó al Cristo. Imagínense qué tremendo, pero nosotros lo vemos, pero Dios nos está hablando a nosotros. Y nos habla de este pueblo para que nos veamos nosotros. En verdad, ustedes no están haciendo lo mismo. Eso es lo que está preguntando el Señor ahora. ¿En verdad para usted el evangelio no es prioridad? ¿Hay algo más importante que el evangelio para usted? De hecho, no necesito preguntar, en muchos se les nota, ¿verdad? Y creo que Dios lo conoce. ¿Qué es lo más grande para usted? ¿Verdad? Dormir, comer, estudiar, trabajar, pasear, atender a su marido, a su mujer, a sus hijos, a la familia. Todo eso es idolatría cuando ocupa el lugar de Dios. Cuando va en contra de la voluntad de Dios. Me refiero que si yo dejo de hacer la voluntad de Dios por estar ocupándome de todo esto, que lo tomo como prioridad, primero lo que no es de Dios, y abandono lo que es de Dios y lo pongo en último lugar, eso es idolatría. Amén. No está diciendo que nosotros no amemos a nuestra familia, jamás está diciendo que no las amemos, pero que no ocupe el lugar de Dios, que no estorben en el propósito de Dios. Amén. Que no vayan a estorbar el propósito de Dios que está en su Hijo en nosotros. Amén. No sé si entendieron esto, ¿verdad? Pero miren lo que dice. Y en esta versión dice acá: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Oiga lo que dice. Esto sucedió allá y a ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no quiero que se les olvide.
porque el Señor esta tarde nos está recordando a nosotros y nos está advirtiendo. No se les olvide lo que le pasó a ese pueblo allá en el desierto, que dice miren esto, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Sabe qué significa pasar el mar? El único que puede redimir al hombre es el autor de eterna salvación. Significa que pasaron de muerte a vida. ¿Por qué estaban muertos? En sus delitos y pecados. Vivían bajo el gobierno de Satanás. Egipto tipificaba el pecado. Estaban sumergidos en la idolatría. Estaban muertos. O sea, me refiero que estaban separados de Dios, pero había esperanza. Amén. ¿En quién? En el autor de eterna salvación, porque Dios les había hecho una promesa, que era la promesa del avivamiento, el advenimiento del Mesías. Amén. Entonces, en esa promesa, ellos podían tener vida y vida en abundancia. Amén. Que es la redención del hombre a través de su Hijo. Amén. Entonces, vemos que dice. Mira lo que sigue diciendo acá. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga, dice que todos, ¿verdad? Todos. Son todos, hermano. Dice, y bajo la nube, todos pasaron el mar. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. ¿Y qué dice? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces está diciendo, todos se sirvieron de Cristo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Pero ya van a ver lo que pasó, porque muchos dicen, entonces, la salvación no se pierde, quien se pierde es el hombre. La salvación estaba ahí, que era a través del Mesías Cristo. ¿Amén? Pero el pueblo no lo veía como Dios quería que lo vieran. ¿Amén? Que era para redención. No era nada más para salir de las situaciones como el ser humano ahora quiere estar exento de circunstancias temporales, porque al final, si te da una enfermedad, te morís, se termina. Si te sana, también se termina. No sé si me voy a entender, pero hay un problema espiritual y ese es eterno, que es la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado, que es una separación eterna. Y solo Dios, a través de su Hijo, puede redimirte, puede reconciliarte con Dios, puede volverte a Dios y eso es salvación. Entonces este pueblo tenía que volverse a Dios, pero debía de creer de la manera correcta, no solo verlo para que Él me saque de las circunstancias temporales, no sé si me doy a entender, sino para que me saque de la situación espiritual que es eterna, que es la división entre Dios y el hombre a causa del pecado, el gobierno de Satanás y la muerte espiritual en la cual el hombre se encuentra porque está dividido Dios por el pecado. Amén. Entonces vemos que acá dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Entonces miren esto. Dios no quiere, el número 1 dice, Dios no quiere que ignoremos a estas verdades eternas, donde Dios guiaba a su pueblo y pasaron de muerte a vida. Amén. Donde Dios los sacó de la esclavitud. Amén. Los sacó de Egipto y eso significa el pecado, porque ellos estaban sumergidos como en idolatría, como el pueblo de Egipto. Amén. Habían optado todas las costumbres y a los dioses que ellos tenían también los adoraban, porque ellos estaban inclinados ante ellos. Pero se acordaron de que Dios había hecho una promesa del advenimiento, ¿cómo se llama? Advenimiento del Mesías Cristo de Dios. Y ellos oraron a Dios, pero Dios va y le dice a Moisés, busca, él hace el llamado, ¿verdad? ¿A través de quién? De Moisés. Va y busca a su pueblo, lo saca, lo mete al desierto. En el desierto Dios estaba con el pueblo, pero el pueblo no estaba con Dios porque el pueblo solo veía desierto, pero no podía ver a Dios. Y así está la gente, solo ve las circunstancias, pero no ve a Dios, no sabe que en Él todo está resuelto, que ya nada es problema, no es que no van a haber problemas, que Él tiene el absoluto control de nuestra vida, que Él tiene el control de todo en nuestra vida, no sé si me voy a entender, y en Él reposo, porque la palabra claramente dice que a los que aman a Dios todas, ¿qué dice? Parte de las cosas, todas las cosas, ayuden a bien. A los que son llamados conforme al propósito, a los que están en el propósito, que es Cristo. Entonces va a ayudar a bien. ¿Para qué? A nuestra fe, porque las circunstancias no tienen que definir mi fe. Amén. Sino que lo que esto va a hacer, glorificar su nombre. Amén. Seguir glorificando su nombre. No hay nada que nos puede impedir vivir para Dios, de hacer su voluntad. Así que sigamos en el 3 dice, en el 2, y todos, perdón. Ajá, pero es que yo anoté aquí algo. En el 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar. Entonces lo que habla, la presencia de Dios estaba con ellos. La nube dice, esta nube era la presencia de Dios, y cuando habla del mar tipifica que Dios los pasa de muerte a vida, que Dios los saca de Egipto, ¿verdad? Que estaban sumergidos, que tipifica el pecado, y los introduce ¿a dónde? Hacia Él, ¿verdad? Hacia Dios. Él les abre el acceso al Padre, amén. Que Él es el mediador, pues, entre Dios y los hombres. Y en el 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Miren esto, todos se alimentaron de la respuesta de Dios. Todos participaron de la cena del Señor, ¿verdad? Amén, se recuerdan los 12 discípulos. Pero había uno que a pesar que participó de la cena, no fue salvo, porque no reconoció que Él era el Cristo. Y muchos así se alimentan de esa palabra, pero no les sacia. No sé si me voy a entender, pero no la entienden. No entienden que esta es la respuesta que necesitan en su vida. Que en el Cristo ya todo está resuelto, que ya nada es problema. Que el consumado significa que Dios a través de su Hijo venció a Satanás, quitó el pecado y venció la muerte. Y que en el Cristo se nos ha concedido todo y que ya nada es problema. Las circunstancias no pueden definir nuestra fe, eso está diciendo. Amén. Y que eso no nos va a impedir hacer la voluntad de Dios. Y ellos solo veían las circunstancias. Muchos de ellos solo vieron las circunstancias, pero no veían a Dios. No veían el propósito de Dios que estaba en su Hijo. Y muchos lo tomaron de la manera como muchos lo han tomado. Jesús es el Cristo, pero es religiosamente. Él es rey, él es sacerdote, es profeta, pero no es mi rey, pero no es mi sacerdote, pero tampoco es mi profeta. Entonces yo no vivo para hacer la voluntad de Dios, sino yo vivo para que Dios haga mi voluntad. Quiero ver milagros, quiero ver portentos, quiero ver prodigios, pero eso no es garantía de que sea salvo. Y este pueblo le pasó. Ahora Dios nos advierte a nosotros. Usted y yo podemos ver portentos, milagros y prodigios en nuestras vidas, pero no es garantía de que usted y yo hayamos creído que Jesús es el Cristo. Amén. Porque el Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Es algo que va a suceder naturalmente, porque esas señales nos tienen que seguir. Amén. Porque hemos creído en el autor de eterna salvación, pero eso significa que como estamos en el propósito de Dios, vivimos para el propósito. Amén. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Siempre ha estado en su Hijo, porque Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Es el único que puede redimir al hombre. Amén. Entonces dice acá, entonces vemos que dice, me agarra un poco de tos por y todos participaron de la cena del Señor y todos reconocieron que ese sacrificio, miren esto, anunciado en la obra del Cristo estaba su redención. Amén. Pero no todos lo creyeron. Amén. Es como saber que, y todos saben que en Cristo hay redención, pero no lo creyeron de la manera correcta. Amén. Sino que lo creyeron como muchos hoy en día usan su nombre en vano. ¿Se recuerda que dice, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios? En tu nombre profetizamos. En tu nombre, usamos tu nombre en vano, pero no era para redención del hombre. No era para edificación de su iglesia. No sé si me voy a entender, porque el único que puede edificar su iglesia es Cristo. Entonces, no hay nada malo, va en sacar demonios, en que hubieron milagros y todo eso. El problema era que usaron el nombre de Dios en vano. No era para que en verdad Dios hiciera su voluntad en ellos. No sé si me voy a entender. Y la voluntad de Dios dice que todo aquel que crea en Él, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y que vea al Hijo, dice, tenga vida eterna. Creo que está en Mateo, ¿qué es? Mateo 6 creo que está. Ese versículo, si no me equivoco. Lo vamos a buscar. La voluntad del Padre. Creo que, si no me equivoco. Aquí está, Mateo 7. 7:21. Dice, no todo el que me dice, oiga lo que dice. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Todos bebieron de la misma roca, todos dice que disfrutaron de la nube, todos pasaron el mar, pero mire esto. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna, amén. Que cree en Él, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Entonces está diciendo que Él los mandó a predicar el Evangelio, pero ellos se pusieron a hacer muchas otras cosas. Como por ejemplo, la gente se maravilla con los dones, ¿verdad?
Y claro, los dones Dios se los da a su iglesia, pero para edificación de la iglesia. Pero ¿en quién es edificada la iglesia? En el Cristo. Y esos dones se los da Dios, pero para anunciar el evangelio. Amén. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el Hijo. Pero si nosotros estamos en el Hijo, ahora hacemos su voluntad. Dios no está para que haga nuestra voluntad, sino nosotros la de Él, porque estamos en Él. Amén. Y es obra de Él. Muchos me dirán aquel día, miren esto. Y esto como que a la gente no le da temor, porque miren, hermano, yo cuando escucho a las personas hasta cómo oran, de verdad, hermano, no me burlo, me duele. Porque creen que Dios, dicen que en la oración está la restauración de todo. No, la restauración de todo está en Cristo. Y la oración, no estoy diciendo que no oremos, vamos a orar en el propósito de Dios. Si ustedes se fijan, las oraciones de los apóstoles, de los profetas, siempre fue en el propósito de Dios. Siempre fue en el anuncio del Mesías. Amén. De llegar, que se les abrieran las puertas, y cuando estaban presos, era para que el anuncio del evangelio siguiera corriendo. Y Pablo, las oraciones que él hacía, y la iglesia se levantaba en oración, ¿pero para qué? Para que se cumpliera el propósito de Dios, tanto en ellos como en Pablo y en aquellos que habían de creer. Amén. Que abrieran las puertas, pero era siempre en el pacto. No sé si me estoy dando a entender. No era para que Dios estuviera haciendo siempre mi voluntad, como la gente quiere ahora. La gente no quiere vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque están separados de Dios. Amén. Porque el que está unido a Cristo, es imposible que no haga la voluntad de Dios, hermano. Porque es obra de Él, hermanos. El hacer la voluntad de Dios, dice el que hace la voluntad del Padre. Mire, ¿quién hace la voluntad del Padre? Mire. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el que hizo la voluntad del Padre? Es Cristo. Ahora nosotros, como estamos en el Cristo, hacemos la voluntad de ¿quién? Del Padre, porque estamos en Él y es obra de Él. Es imposible que usted y yo, si se nos ha revelado que Jesús es el Cristo, no hagamos su voluntad. Eso está diciendo acá. Amén. Pero dice acá, y muchos me dirán aquel día, Señor, miren esto, no profetizamos en tu nombre todavía, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Dice esto, y no en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, ¿qué pasó? Pues, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿y qué pasó? Y el Señor, ¿qué les va a decir? O sea, todavía le van a llegar a reclamar al Señor, y no hicimos eso en tu nombre. Pues, si mira, yo me sacrificaba para ir a orar por las almas, ¿verdad? Y yo visitaba los hospitales, no, hombre, yo le daba palabra profética a las hermanas, y eso, y mira, y vieras cuántas cosas vi. Mi esposo dice, mira, hay unas que sí vienen de Dios, hay otras que Satanás les va a dar, en buen salvadoreño, paja, ¿verdad? Pero hay cosas que sí van a venir de Dios, amén. Pero los milagros no son garantía de salvación, amén. Porque esos milagros eran para mostrarnos al Mesías. ¿Se recuerdan los 10 leprosos? Se los recuerdo. 10 leprosos. ¿Sí o no a los 10 les hizo sanidad el Señor? Pero porque les hizo sanidad ellos creyeron. ¿Ven? Entonces no es garantía. Si hay gente que se mofa y dice, no, mira cuánto milagro me ha hecho el Señor. Cuando estés delante de Él no te vaya a pasar las de este. Mira. No, pero si Señor, si yo vi milagros. Si yo te pedí que me creciera un pie porque el otro lo tenía chiquito y me creció y me quedó igual, ¿cómo es que ahora me decís que no soy tu hijo? Mire lo que le dice. Mire lo que dice el Señor, no lo digo yo, hermanos. Si usted es incrédulo a la palabra, es problema suyo. Muchos miren aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿qué de malo hay ahí? Y entonces le declararán, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de... Y dice que nunca, o sea, ni le dice, ¿y quiénes son, pues? Ya me imagino, y bueno, ¿y quién sos, pues? ¿Y a cuándo, pues? ¿Y cuándo hiciste el milagro? O sea, vos lo hiciste. Porque yo no te conozco. Usaste mi nombre en vano, pero nunca hiciste mi voluntad. Porque la voluntad mía era que dieras testimonio acerca del autor de eterna salvación. Pero tú usaste mi nombre no para redención. No sé si me estoy dando a entender. Sino para lucirte. Amén. Amén. Dios estaba con este pueblo, pero el pueblo no estaba con Dios. Y esto les pasó lo mismo que a estos acá. Dios estaba con el pueblo, pero este pueblo no estaba con Dios, aunque estos dice que profetizaron, hicieron milagros, expulsaron demonios, pero no son hijos de Dios, son hacedores de maldad, y Él no los conoce. Entonces a usted lo que le debe interesar que lo conozca. No que la gente los conozca. Ay, viera que esa mujer cuando declara una palabra, esa mujer. Mire, hermanos, la palabra que necesitamos declarar es el evangelio.
La respuesta que tenían que dar no la dieron, eso estaba diciendo el Señor, porque tampoco ellos creyeron a esa respuesta y por ende no la dieron. Y por ende no vivieron para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ellos no dieron esa respuesta, sino que la usaron el nombre de Dios en vano para otras cosas, pero no para redención del hombre. Amén. Y eso les está hablando, por eso el Evangelio, ¿sabe qué está diciendo aquí el Señor? Que es imposible que aquel que se ha encontrado con Dios deje de seguir dando respuestas. Y las respuestas están ¿en quién? En el Cristo. O sea, deje de hablar del Evangelio, pues. Amén. Por eso es que yo no puedo predicarles otra cosa. Y no es otra cosa, sino que no les puedo predicar mentira, sino que verdad. Y esa verdad es que Jesús es el Cristo, autor de eterna salvación. Porque solo en Él hay redención. Y no hay garantía de que usted esté sentado o sentada aquí, o que yo esté predicando. Eso no es garantía de ser salvo. Amén. La garantía de ser salvo es que hayamos creído de la manera correcta, que Dios nos haya revelado el autor de eterna salvación, a Jesús como el Cristo, como ese rey que derrotó a nuestro enemigo número uno, que era Satanás, que nos tenía bajo su gobierno, como ese sacerdote que se ofreció a sí mismo como ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre y sacarnos de esa condición de pecado, como ese profeta que nos abre el camino al Padre. Él derrotó la muerte porque estábamos separados de Dios, no estábamos con Dios. Y eso significa, la separación es la muerte, ¿verdad? Del hombre. Es la destrucción del hombre, pero Él nos redime como ese profeta de Dios. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el Cristo, Él es Dios. Amén. Entonces sigue hablando y sí, ¿verdad? Vamos a volver allá donde estaban. ¿Entendieron por qué dicen tu nombre hicimos esto? ¿Y qué había de malo ahí, verdad? No había nada de malo, hermano. Era 1 Corintios, les dije, ¿verdad? Ok, vamos aquí. Permítanme, hermanos, que estoy usando acá 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea que sí, bebieron de Cristo. Y eso a mí me digo, o sea, ellos se saciaban de las respuestas que estaban en Cristo. De la respuesta que Dios estaba dándoles a través del Cristo. Ellos sí se saciaron, ellos sí las escucharon, pues, pero no la creyeron. Amén. No era, usted puede decir, sí creo, pero no, vaya, aquí no sé si puede ofender al ser humano, pero más están ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pero es como Satanás cree o no. Los demonios creen, perdón, ¿sí o no? Y tiemblan así, dicen, ¿verdad? Pero ¿verdad que no hacen la voluntad de Dios? Pues algo así habían creído esto. Creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces, nivel religioso, ¿verdad? Sí, yo creo, pero yo no vivo para Dios. Yo no estoy para hacer la voluntad de Dios. Dios está para que haga mi voluntad, que quiero ver milagros, quiero ver expulsar demonios, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Y lo puede incluso hacer, pero eso no significa que hayan creído. Amén. O que estén haciendo la voluntad de Dios. Muchas personas se jactan de eso y no les interesa, según porque usted esté sentado en una sillita ahí, a usted salvo. No, si se hizo cristiano, ve todos los domingos, va. Y viera que ya no dice malas palabras. No, si usted puede esforzarse por no decir malas palabras. Y no estoy diciendo que las digan, no se me debe entender. Usted puede ser una persona muy, como se dice, muy educada, pero eso no significa que sea salva. Amén. O sea, eso no significa que Dios me haya redimido porque yo he dejado, ya no digo malas palabras, fíjese. Ya no ando chambreando, fíjese. Entonces, tengo méritos en la salvación. No. Esa es obra de Dios en nosotros. Cuando creemos de la manera correcta, no es algo que yo pueda hacer. Lo que usted hace, usted se va a cansar tarde o temprano. Mire, mucha gente, y lo voy a decir así, se ponen mantelina, pero tarde o temprano se cansan. ¿Por qué? Porque como les dicen que tienen que cumplir y como la religión es la obra del hombre. Amén. Entonces al final se cansan y dicen, se cayó, fíjese. Y le digo, va a ir a mango y se pudrió. Se cayó. No, hermano. No creyó. Así es sencillo, no creyó. Una, porque no le predicaron el evangelio. Por eso no creyó, porque iba a creer y no le predicaban. A ver. Dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Y dos, porque les enseñaron que era algo que ellos podían hacer, pero la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Se está diciendo que la salvación solo proviene de Dios y la obra de Dios, miren, el obrar de Dios solo está en el Hijo, eso está diciendo. Y no hay nada que Dios acepte que venga fuera del Hijo. Dios solo acepta lo que viene del Hijo. La obra de Dios en nosotros, eso sí lo acepta.
Pero todo lo que ya, el resultado de estar con Dios, pues claro, ya usted no se va a revolcar en el pecado, ¿verdad? Ya a usted le duele el pecado, ¿verdad? Le duele ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces dice, entonces vemos en la hora, habla aquí en el 5, ¿verdad? Pero de lo demás, perdón, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebía, perdón, mira, que hace un gran calor ahorita y quizás como me puse esto, siento como que me estoy ahorcando, pero con la ayuda del Señor ya vamos a terminar. Dice, pero todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¿Quién dice que seguía a su pueblo? Mire lo que dice, hermano, en el 5. En el 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? O sea que Dios estaba con su pueblo. ¿A través de quién? Del Cristo. En sombras, en tipos y figuras se mostraba. Amén. Les hablaba a través de esas sombras, de figuras y tipos del Cristo. Amén. Dios le habló a su pueblo siempre y Dios le sigue hablando a su pueblo. Amén. Pero aquí no debemos de cerciorar qué nos está diciendo Dios a nosotros. Aquí no es para que regale usted, esto es para los pastores también, para las grandes ministras y ministros, ¿verdad? Incompetentes. Porque creen, miren, dicen la oración es poderosa. No, el poderoso es Dios, hermano. El poderoso es Dios. El único, miren, ¿cómo se lo confirmo? Cuando hablaba del publicano y el religioso, el publicano y el fariseo, ¿se recuerdan? El publicano y el fariseo dice que entraron a la sinagoga, ahí estaban, ¿verdad? Y se pusieron en pie y oraba. Dice que el publicano, el fariseo, el religioso, oraba para sí mismo. Y él dice que él ayunaba, que él oraba, ¿sí o no? Diezmaba, hacía muchas cosas, pero Dios no se las aceptaba. Porque oraba para sí mismo, creyendo que todo era obra de él y que por eso él merecía, oiga esto, merecía estar con Dios. Y oiga esto, y merecía que Dios le escuchara. Amén. No sé si me voy a entender. Por lo que yo hago, Dios tiene que escucharme. O sea, Dios tiene que salvarme. Y el Señor no le acepta ni las oraciones ni los ayunos, porque el otro que reconoce, el publicano que era el pecador, que él era pecador y que solo Dios podía redimirlos a través del Hijo. Entonces, ¿a quién recibió el poder de Dios? ¿El publicano o el fariseo que decía que oraba y ayunaba? ¿En quién está el poder entonces? ¿En la oración o en el ayuno? ¿O en Cristo? Pero la gente dice que es en el ayuno y en la oración. Pero ahí dice que el poder está en Cristo. Y el ayuno viene por consecuencia que estamos en Cristo. Y la oración viene por consecuencia que estamos en Cristo. Amén. Y el ayuno viene para que nosotros hagamos su voluntad. No Él haga la nuestra. Y la oración está alineada al plan y propósito de Dios. Amén. Vea que como que eso no mucho le gusta a la gente. Se le van a ir los seguidores a las hermanas y a los hermanos, ¿verdad? Porque eso es lo que les preocupa a ellos. Son más buenos que Dios. Se sienten más buenos que Dios y vienen y le adaptan la palabra. No. Así dice, mira, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Pero está diciendo todos los que lo pidan en su nombre, los que son hijos, los que están en el propósito. ¿Usted qué cree que van a pedir los que están en el propósito de Dios? Que se haga la voluntad de Él. Amén. No que se haga la de nosotros. Los incrédulos dicen que piden ¿qué? Y los que creen que dice, estas señales seguirán a los que creen. Los que creen no andan pidiendo señales. Saben que suceden. Y de una manera natural. Amén. Los milagros suceden. Suceden de una manera natural. Amén. Sigamos porque esto les ofende a los religiosos. Y me encanta que les duela. Y dice, pero de los más de ellos, mire, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oiga lo que dice. Y es que esto es lo que quería llegar, miren hermanos, era en el 6, ¿verdad? En el 6 está. En el 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersos en el desierto. Porque dice ahí en el 4, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. O sea, ellos sí creían, pero a manera religiosa, a su manera. Va, así se lo voy a poner de fácil.
Ellos creyeron, muchos de ellos creyeron a su manera. Así como Frank Sinatra, les encantaba cantar esa canción a mi manera. Amén. Pero no a la manera de Dios. No como dicen las escrituras. Amén. Sino como ellos se lo habían creado a su imagen y semejanza de ellos, pero no de Dios. Amén. Y dice después, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. O sea, está diciendo con muchos de ellos, ¿verdad? No fueron todos, muchos de ellos. Por eso dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersos por el desierto. ¿Por qué? Porque ellos transgredieron el pacto, desecharon el pacto. Pero ahí dice que todos bebieron, ¿verdad? Disfrutaron de la nube, así, se bebieron de la misma agua de la roca, cruzaron el mar. ¿Pero qué pasó entonces? Creyeron, muchos de ellos sí creyeron a su manera, pero otros creyeron de la manera que Dios había establecido. Y esos no perecieron en el desierto. Estos estaban en la roca que era Cristo. Y era una necesidad diaria. Y se alimentaban diariamente ¿de qué? De Cristo. Y permanecieron en esa verdad. Amén. Sigamos. Dice en el 7. Y aquí está, miren. Esas cosas sucedieron como una advertencia en el 6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. ¿Y qué fue lo que codiciaron, hermanos? Se recuerda que ellos habían salido ¿de dónde? De Egipto. Pero ellos anhelaban volver a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras. Muchos de ellos creyeron, pero de la manera incorrecta. Amén. Como muchos hoy en día creen de la manera incorrecta. Creen que ellos están en el trono y Dios está a sus pies. Y solo piensan en las cosas de este mundo, como dijo el apóstol Pablo. Si esperamos en Cristo solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de conmiseración. ¿O qué quiere decir? De lástima. Porque lo que Dios nos concede en el Hijo es eterno. Y Él le llama cosas que Él añade en el propósito de Dios. Amén. Pero dice que el reino tiene que ser primero en nuestra vida. Y las demás cosas Él las añade en el propósito que es su Hijo. Amén. Entonces la gente que busca cosas, pero no busca el reino. Amén. La gente quiere cosas. La gente quiere estar exenta de circunstancias. Y el Señor dijo al revés, ¿verdad? Es al revés. En el mundo tendrán, ¿qué dijo? Pero la religión que dice, ustedes van a estar libres de circunstancias. Y todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará. Todo lo que pidan en su nombre, Él lo hará. O sea, Él está a sus pies y ustedes están en el trono, muchachos. Amén. Pero no es así. Todo lo que pidieren al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos en el propósito de Dios. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer en el propósito de Él. Amén. No en el propósito fuera de Él. Amén. No sé si me voy a entender, porque la gente fuera de Cristo tiene propósitos, pero no son eternos. Amén. Sino que sus propósitos son terrenales, temporales, efímeros, perecederos. Amén. Porque miren, así se los pongo de fácil. Las personas dicen, mi sueño, ¿cuál es su sueño? Yo les pregunto a ustedes, dirían, es tener una casa. Y cuando la tenga, ¿usted cree que eso le va a saciar? Y cuando usted se muera, se va a dar la casa. ¿Usted qué quisiera? ¿Lo eterno o lo temporal? La casa no se lleva, eso es temporal. Ah, no, yo quiero ser médico, voy a estudiar medicina, ese es mi sueño. Claro, usted se saca la carrera, pero cuando usted se muera, se lleva la carrera. No estoy diciendo que no estudie, si usted quiere ser médico, sea médico, pero eso no significa que por ser médico usted está cumpliendo el propósito de Dios, amén. Usted, todo lo que Dios permite en su vida tiene que estar en el propósito de Dios, amén. Que Dios sea siempre el todo de nosotros y que las cosas que Él añade en nuestra vida, esas, el estudiar una carrera, si está alineado, como dicen, al propósito de Dios, Dios lo puede hacer, amén. Y puede permitírselo a la persona. No sé si me estoy dando a entender. Todo está en las manos de Dios, amén. Pero si Él quiere, no si yo quiero, amén. A eso me refiero. Amén. Si Él quiere y si es su voluntad, se puede dar, pero jamás fuera del propósito de Dios. Amén. ¿Y el propósito de Dios quién es? Es Jesús el Cristo. Sigamos, yo creo que acá, sigamos acá. Dice, esas cosas sucedieron como una advertencia, nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como lo hicieron ellos. O sea, la codicia, ustedes saben que eso es malo. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró
con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. ¿Qué dice? Se sumergió en la idolatría y se olvidó ¿de quién? De Dios. A eso es lo que me refería cuando yo estaba hablando, cuando la gente quiere que Dios cumpla sus anhelos, sus deseos y sus propósitos meramente humanos y físicos, y no que Dios cumpla el propósito de Dios que está en su Hijo, ahí pecamos en contra de Dios. Amén. Y eso se vuelve idolatría, y la idolatría es pecado. Y una de la idolatría más fuerte es la religión. La religión. Porque la religión, miren esto, es el hombre tratando de unirse a Dios, pero por sí mismo, por méritos propios, y el hombre no puede tener méritos en la salvación. El evangelio es Dios buscando al hombre. Buscando al hombre a través de ¿quién? De su Hijo, y uniéndolo a él. Amén. Es bien tremendo, es bien diferente, ¿verdad? Entonces la religión es algo muy cañón, hermano. Y bien terrible. Esa es una de las idolatrías más grandes. Hay gente que dice, y tanto, hay religión evangélica, católica, mormona, de todos sabores y colores. ¿Por qué? Porque si no estamos en el pacto, se convierte en una religión, y el pacto del Mesías Cristo de Dios, el Señor nos dejó un camino, no nos dejó muchos caminos. Amén. Hay un dicho que dice, hay muchos caminos, todos los caminos nos llevan a Roma, a usted tal vez. Sí, muchos caminos lo pueden llevar a Roma, ¿verdad? Pero a Cristo solo uno. A Dios, perdón, solo uno. Y es solo Cristo. Entonces, el problema está que la gente se inventa sus dogmas religiosos. Y los dogmas son doctrinas que el hombre se inventa para tener acceso a Dios. Y no hay nada que el hombre pueda inventar para acercarse a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen, que dicen, rectos, pero su final son caminos de muerte. Porque el único camino que nos lleva a la vida es el autor de eterna salvación, y es Jesús el Cristo. Amén. Entonces, cualquier religión que el hombre se inventa, y mire, yo he oído gente que dice, no, yo ahí mis papás me dejaron, y ahí yo voy a morir, y así tanto evangélicos, como católicos, como mormones, como diferentes denominaciones. Y no estoy ofendiendo, pero así son. Pero no les interesa, en verdad, encontrarse con el verdadero camino, que es Jesús el Cristo. Amén. Y eso, en verdad, solo viene por revelación, y es por gracia y misericordia que Dios nos reveló. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundancia comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. O sea, ¿vivían para qué? Para sus deleites, sus anhelos y sus deseos. ¿Cómo está la gente en las congregaciones? Viviendo para sus deseos, sus anhelos y sus deleites. Pidiéndole a Dios nada más lo que perece, pero no les interesa lo eterno, que es lo que permanece, y lo que permanece es Cristo. Amén. Autor de eterna salvación. No le interesa a la gente con eso. Y así están los ministros. Eso es lo que ministran. Miren, yo los escucho. Y cuando yo encuentro, rápidamente se da cuenta que no están predicando el evangelio, que están usando la palabra de Dios en vano. Y usan a Cristo, pero no dicen que en tu nombre profetizamos, güey. Si usaron el nombre de Cristo, amén, ¿sí o no? Usaron la palabra, pero dicen que él no los conocía. Porque yo los mandé a, ¿qué dijo? A hacer mi voluntad. No los mandé a que expulsaran nada más demonios y a hacer milagros. ¿Y qué más hicieron? Dice. Ahí sí que hicieron varias cosas, ¿verdad? Y el Señor les dice, ¿y cuándo pues? ¿Por qué? Y no nosotros. Imagínense esta pobre gente de Galá, si en tu nombre, Señor, llenamos estadios. Yo tenía mujeres que me daban like, hombres que me daban like, niños me seguían. Si yo era la San Chévere. No, si yo los abrazaba, yo les decía mujeres poderosas. Bellota. ¿Cómo llamaban las chicas súper poderosas? La bellota, la bombón y la burbuja. Ahí le puedo decir a usted. Mujeres, bellota, bombón y burbuja. Son las chicas súper poderosas. Aquí el único poderoso es Dios, hermano. Y ese poder está en nosotros. Nos ha revelado el autor de eterna salvación, que es Cristo. Amén. No se crean la burbuja ni la bellota, ¿verdad? Esta era viciosa, mira, viendo tele, dale. Y dice, y no debemos, mire esto, y no debemos, y aquí dice, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron ellos. Pero acá lo que nos advierte es esto. Esas cosas sucedieron como una advertencia a nosotros, a fin que no codiciamos lo malo como lo hicieron ellos. Ellos vivieron para sí, no vivieron para mí. Vivían para sus anhelos, sus deseos, sus deleites, pero jamás quisieron vivir para hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque no creyeron en el autor de eterna salvación. Eran religiosos. Y la religión los llevó a ¿qué? A pecar. A vivir sumergido, porque como, ¿qué le dice la religión? Jesús está aquí, pide lo que quiera,
Él tiene poder, Él te lo da. ¿Y qué dice usted? ¿Qué dice usted? No, pues si usted quiere, que le den todo. Pero usted está pensando en lo material, amén, en lo físico, pero lo que Dios está dando es espiritual. Y las demás cosas, Él se las va a añadir sin que usted las pida. Él dice, mi hija necesita esto y yo se lo voy a dar. Pero no es todo lo que usted quiera. Eso es idolatría. Entonces yo mando a Dios. Es lo que Él quiera, no lo que yo quiera. Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Y lo que usted y yo necesitamos es al autor de eterna salvación, alimentarnos de la fuente de vida que es el autor de eterna salvación, que es el Cristo. Amén. De ese alimento es lo que necesitamos. Y las demás cosas se las va a añadir. Y es lo que usted y yo estamos haciendo esta tarde. Amén. Pero ¿qué dice la gente? Póngame esa que me llega hasta el corazón. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Tiene poder y Él te lo va a dar. Y después cuando estén allá, Señor, pero ¿quién en tu nombre profetizamos? Pues, si viera cuántos chamucos saqué, y viera todo lo que hice, y el Señor, ¿y vos quién sos? Yo creo que el Señor le va a decir, pero ¿y quién sos, pues? O sea, ¿quién sos? Es que ahí les dice Él, apartados de mí, les dice Señor de maldad, yo no los conozco. O sea, discúlpeme, como dice mi esposo, I'm sorry, ¿cómo que dice? Sorry for you. Lo siento, pero no te conozco. Qué duro va. Pero no, hombre, si viera cuánto tenía 2,000 seguidores, 2 millones de seguidores tenía. Pues sí, seguidores de hombres. Los hombres te seguían a vos, pero no me podían seguir a mí. Porque tú nunca creíste en mí, no me mostrabas a mí. Les mostrabas todo lo efímero, como Satanás le dijo. Si postrado me adorares, le dijo al Cristo. A él le dijo eso. Si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. ¿Y cómo está la gente? Postrada en las congregaciones, pidiendo todo lo efímero, todo lo que perece, pero no piden conocer a Dios. Y no quieren vivir para Dios, y no quieren hacer la voluntad de Dios, pero sí quieren que Dios haga la voluntad de ellos. Y sí quiere que Dios les conceda milagros. Y los milagros Dios los puede hacer, pero no es garantía que las personas sean salvas. Y ahí tenemos los 10 leprosos, solo uno se le revela quién es, y regresa, y le adora, y le sigue, y le alaba, y hace su voluntad. 1 de 10. 9 se fueron directos con Satanás. Duro, ¿verdad? Pero sí hizo milagro. Y allá van a decir, pero no te acordás que aquella pierna que la tenía quebrada y no me la arreglaste, pues, Señor. Y entonces, pues, que no éramos cheros. Chero, tu abuelita, ¿verdad? Eso lo digo yo, no lo dice el Señor, ¿verdad? El Señor no dice así, ¿verdad? Le va a decir, discúlpeme. Ustedes son hacedores de maldad, yo no los conozco. No me vengas a reclamar algo que yo ni sé que hiciste. Vos me estás recordando, porque yo no tomé en cuenta lo que anduviste haciendo vos. Yo solo tomo en cuenta lo que Dios, lo que mi hijo hizo. Y lo que mi hijo hizo en ti, eso sí. En ti, en mí, ¿verdad? Si nosotros hemos creído en su obra, es lo que ve en la obra del hijo, no lo que nosotros podamos hacer fuera de él. Y lo siento, dice, pero yo... mi obrar siempre ha estado en el Hijo. Amén. Entonces sigue diciendo acá. Sigue diciendo acá. En el 7. Ni rendimos culto a ídolos como lo hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Miren esto. Y miren lo que dice acá en la Reina Valera. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. O sea, ¿cómo se dice? Disfrutaron. ¿Cómo les puedo decir? Esta palabra se me fue. La fornicación también es idolatría. Entonces se sumergieron en todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios y hasta en las inmoralidades sexuales. Cada quien vivía a su manera, pero no como Dios. No como Dios lo había establecido en el orden de Él. Porque cuando estamos en el propósito de Él, es Él quien se expresa en nosotros. Amén. No sé si me voy a entender. Hay una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza en nosotros es Cristo. Y la que se expresa es la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso es que no pecamos. No sé si me voy a entender. No pecamos deliberadamente. No nos deleitamos en la maldad ni en el pecado. No nos sumergimos en el pecado. No sé si me estoy dando a entender.
Entonces estos fornicaron, y no solo hablaba de la inmoralidad sexual que trajo, era porque habían abandonado el pacto, y esa es la condición del hombre separado de Dios. Vive en inmoralidad sexual, o sea, vive como él quiere, pero no vive haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, sino que vive para sí mismo, vive para sus idolatrías, sus anhelos, sus deseos carnales, como mucha gente lo hace. Y se burlan, sin ni respeto le tienen a la palabra a la gente ya. Hay que dejar al loco, dice, el loco tu abuela. Cuando estés delante del Señor, le vas a decir loca o loco al que te predicó. Y a ver qué cara le vas a poner al Señor. Según la gente, no va a estar delante de Dios. Le voy a decir, discúlpame, jamás te interesó escucharme. Pero si yo, Señor, yo iba al culto. Si no es por venir al culto, si usted viene, es porque el Espíritu Santo lo ha guiado, ¿verdad? Pero para seguir siendo afirmado en la fe, no porque ya usted es salvo. Amén. Y porque ahora que es salvo, usted necesita seguir alimentándose de la fuente de vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. No la de nosotros. La carne muere, a eso me refiero. Ya no nos deleitamos en nuestras carnalidades. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual dice, causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. ¿Qué significa? No forniquemos, dice la Reina Valera, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Saben qué es tentar a Dios? Es poner en duda la palabra de Dios. Es dudar de lo que Dios está hablando. Eso es traspasar el pacto. Eso es desechar al Cristo. Eso es tener en poco al Cristo, al único que me puede redimir, que me puede llevar a una comunión plena con el Padre. Eso es tentar a Dios. Usted puede estar dudando de este evangelio. Y usted estar, como dice, tentando a Dios. Y a Dios nadie lo tienta, hermano. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre él. Amén. Dios no puede ser tentado porque dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces está diciendo, usted no le puede decir mentiroso a Dios. Lo que él está diciendo es verdad. Amén. Y eso es tentar a Dios. Eso es tener en poco a Dios. La palabra de Dios. O sea, es decirle a Dios mentiroso. Yo voy a vivir a mí como Frank Sinatra. ¿Verdad? Porque no creo al evangelio. Amén. Sigamos ¿en cuál íbamos? En el 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por esto. Porque dice que, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mire lo que dice en esta versión. Yo llevo las dos a la par. Y mire qué dice. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¿Qué hicieron? Murmuraron en contra de la revelación del Cristo. Murmuraron en contra del evangelio. Desecharon al Cristo. Amén. Eso es murmurar, hermano. Hablar es como, ¿cómo les digo? Es ir en contra de la palabra, pues. Es murmurar. No, yo no creo eso. Que Jesús es el Cristo. Yo sé que en la oración está el poder. El poder está en Cristo. Y la oración es algo que va a surgir naturalmente porque estoy en el poder. Pero no es para que Dios haga lo que yo quiera, sino para que Él haga lo que Él quiera en mi vida. Amén. Sigamos. Y esas cosas en el 11 le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. ¿Para quién es? ¿Para qué sucedieron esas cosas? ¿Para qué las plasmó acá el Espíritu Santo en las Escrituras? Dice, esas cosas las sucedieron a ellos, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. O sea, a nosotros nos está advirtiendo el Señor que estamos en los últimos tiempos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la evangelización mundial está sucediendo, pero también así Satanás sigue adversando la palabra. Amén. Y que nosotros debemos de estar, como dicen, ¿cómo les digo? Apercibidos sería, ¿verdad? Estar atentos a lo que Dios está hablando. Eso está diciendo, no vayan ustedes igual que ese pueblo, a murmurar, a fornicar. Aquí dice, miren hermanos, a ser idólatras como ellos, a tener en poco mi palabra, a menospreciarla. Mire que sigue diciendo, porque ¿qué pasó con ellos? Dice que ellos perecieron en el desierto, hermano. Y dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer.
Si ustedes piensan, oiga lo que dice, si ustedes piensan que están firmes, vea que no. Mire cómo dice en esta otra versión, dice, y estas cosas las acontecieron como ejemplo que están escritas para amontonarnos, para amonestarnos, perdón. Y es, por ir rápido, porque ya quiero terminar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vea, vea. Lo que está diciendo el Señor, cerciórese que esté en la fe del Cristo. Eso está diciendo. Para que no vaya a caer como este pueblo que se confiaron, pensaron que por decir Jesús es el Cristo, Rey, sacerdote y profeta, y eran salvos. Era porque Él era mi Rey, es porque Él es mi profeta y porque Él es mi Cristo, Él es mi sacerdote. Él es el que consumó todo, Él es el autor de eterna salvación, Él es mi Cristo. Y como Él es mi Cristo, ahora hay una nueva naturaleza en mí y esa nueva criatura es Cristo en mí. No sé si me voy a entender. Esa nueva naturaleza es Cristo en mí, se expresa en mí. Amén. ¿A quién expresamos? A Cristo. ¿Y aquí qué es lo que expresamos? Ya no muerte, sino vida. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Amén. Hablando vida y vamos a expresar vida. Eso es lo que está hablando el Señor. En el 12 íbamos, ¿verdad? 13. Mire, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿En quién podemos soportar? En Cristo. En Él nos va a dar la salida a toda tentación. Y dice después, en el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es pecado. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es pecado. Todo lo que me impide vivir para hacer la voluntad de Dios es pecado. Y ahí cualquier idolatría es pecado, hermano. ¿Y qué puede ser una de ellas? La más dura es la religión. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Vivir como yo quiero, diciendo que yo conozco a Dios, pero Él no me conoce. Amén. Y entonces vivo como yo quiero, pienso como yo quiero y tengo un Dios a mi manera, no a la manera que Dios lo estableció. Amén. Un Dios a mi imagen y semejanza, pero mía. No tengo en verdad la imagen de Dios que está en el autor de eterna salvación que es Cristo. Amén. Entonces, como no puedo expresarlo a Él, eso significa que no vivo tampoco no vivo para Él, no puedo expresarlo a Él. Amén. Porque no tengo esa vida. Y mire que sigue diciendo en el 15, ¿va? En el 14. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría, como a sensatos, o hablo, como a sensatos, dice, os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, dice. Juzgar, ¿qué dice? Vosotros lo que digo. Miren lo que dice acá. En el 15. Perdón. En el 15. Voy a leer el 15. Ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cerciórense de lo que la palabra está hablando y de lo que yo estoy hablando, si la palabra de Dios lo dice. Pero lo que Dios dice está en ¿quién? ¿A través de quién habla Él? De su Hijo. Y dice después, cuando bendecimos, dice cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo. Y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. ¿No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar? ¿Qué es lo que trato de decir? Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Todo lo que está fuera de Cristo se ofrece ¿a quién? A Dios. ¿Ya me di a entender? Lo que está fuera de Cristo se ofrece ¿a qué? No se ofrece a Dios. Lo que está en Cristo, eso sí se ofrece a Dios. Amén. Porque esa es la única ofrenda que Dios acepta, es la de su Hijo. Y en el Hijo que nosotros somos aceptos en Él, amado, y somos un cuerpo que estamos unidos a Cristo. Entonces lo que quiere decir que Él es la cabeza, es el que rige, el que manda, y Él es el que hace la voluntad del Padre. Ahora que estamos en la voluntad del Padre, que es su Hijo, ahora nosotros hacemos la voluntad de Él también. Amén. No amén, ¿verdad? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, dice. No a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Ustedes no pueden servir a dos señores. O le sirven a
al mundo, ¿verdad? O le sirven a Dios. Y el mundo va en contra de la voluntad de Dios. Porque el mundo es idolatría y la idolatría es pecado. Amén. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Cree que usted y yo le vamos a ganar al Señor? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Todo me es lícito. ¿Qué dicen? Mira lo que dicen el 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Se está diciendo, lo único que edifica es el Evangelio. Y lo único que me conviene es el Evangelio. Eso está diciendo. Amén. Y sigue diciendo en él, no se preocupen. El 25. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. ¿Cómo nos vamos a preocupar por el bien de los demás? Dando testimonio de nuestra fe. Amén. Dando testimonio de nuestra fe, dice, de todo, dice, lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud, dice. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante de comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, dice, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis, haced, mire esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Cuándo es que nosotros le damos la gloria al Señor? Cuando todo esto está en el propósito de Dios, está en el Cristo. Amén. Todo lo que hagamos que sea en el propósito de Dios. Y ese propósito, el propósito de Dios, ¿quién es? Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, porque todo lo que proviene de Dios es para Dios, ¿verdad? Y no para los hombres. Y lo que provino de Dios, ¿quién es? Su Hijo. Y ahora que estamos en el Hijo, nosotros le honramos a Él, no porque podamos, es porque Él nos ha honrado para honrar al Padre. Amén. ¿A través de quién? Del Hijo, creyendo al Evangelio. Y ahí terminamos. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mire, para que sean salvos. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que todo esto debe llevarnos a que se cumpla el propósito de Dios que está en su Hijo, que es la evangelización mundial. Todo lo que hagáis, hagadlo de corazón, y dice que no como para los hombres, sino para glorificar a Dios. Amén. Y solo podemos glorificar a Dios si estamos en su propósito, que es Jesús, el Cristo, autor de eterna salvación. Y cuando estamos en ese propósito, entonces vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y eso significa, vivimos para llevar esa buena noticia a todas las naciones y a toda criatura, y haciendo discípulos. Amén. Pero discípulos ¿de quién? Del Cristo. Pónganse en pie, vamos a orar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden ponerse en pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres santo. Tú eres la expresión de amor más grande que tenemos, Señor. Porque no hay amor tan grande que el tuyo, Señor. Te damos gracias por revelarnos a Jesús como el Cristo, por redimirnos de nuestro pecado, por sacarnos de la potestad de Satanás, de esa condición de muerte, Señor, donde no podíamos expresar vida, solo muerte, porque estábamos fuera de ti, Señor. Pero ahora que nos has unido, Señor, a la fuente de vida, nos has unido a través de tu Hijo a ti, Señor, expresamos esa vida que hay en nosotros. Oramos, Señor, por aquellos que están en las etnias, en los lugares remotos, en las naciones, y que están corriendo, Señor, con tu evangelio, porque es la obra tuya en ellos, Señor, y con ellos, Señor. Te doy gracias por la vida de ellos. Ahora también en nosotros y con nosotros, Señor, a donde quiera que tú nos lleves, Señor, poder proclamar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que se sigan abriendo las puertas de la evangelización del mundo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.